Bienvenidos a Economía en Andaluz, un podcast de Europa Press. En este espacio repasamos cada semana las principales noticias económicas de nuestra comunidad. Estos son los temas que han marcado la información económica de Andalucía esta semana. Esta semana el Gobierno central y el andaluz han firmado el acuerdo que incluye el reparto de los 70 millones para las actuaciones sostenibles en el área de influencia del espacio natural de Doñana. Pero además, viajamos a Rotterdam para participar en el Congreso Mundial de Hidrógeno Verde y acogemos en Sevilla el evento más importante a nivel nacional y europeo del sector aeroespacial. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Tal y como le hemos contado esta semana en Europa Press, el Gobierno central, el andaluz y 14 ayuntamientos del entorno de Doñana han firmado en Sevilla el acuerdo para el reparto de los 70 millones correspondiente al marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del espacio natural de Doñana. Ramón Fernández Pacheco, el consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, ha celebrado la búsqueda de la mejor solución para la comarca. Estas eran sus palabras. Lo hemos dicho hasta la saciedad. Desde el Gobierno de Andalucía estamos absolutamente convencidos de que es la mejor solución para toda la comarca, la solución que aporta alternativa, la solución que ha sacado a Doñana del foco mediático del conflicto y la disputa permanente. Este acto viene a reflejar que el pacto sigue andando, las reuniones con el Ministerio se siguen celebrando de manera periódica y nuestro compromiso con el conjunto de agricultores de la Corona Norte, así como el resto de actores en todo el entorno socioeconómico del parque, es el de cumplir el pacto a rajatabla, de cumplir punto por punto, tanto en lo que tiene que ver con las competencias propias de la Junta de Andalucía como lo que tiene que ver con la reivindicación a otras administraciones. Como digo, creo que vamos por el buen camino. Hoy vivimos un clima mucho más relajado, un clima mucho más constructivo, un clima mucho más positivo y eso nos permite abordar los retos que el parque y todo el entorno socioeconómico tiene de una mejor manera. Así que por parte de la Junta de Andalucía, satisfacción al respecto. Asimismo, la ministra para la Transición Ecológica llamó la atención sobre la necesidad de trabajar no solo en políticas medioambientales, sino en un marco de actuaciones completo. Además, explicó que para el próximo trimestre estará lista una convocatoria de ayudas a proyectos de buenas prácticas agrícolas, ganaderas y forestal. Teresa Rivera lo explicaba así. En efecto, se trataba de ver de qué forma cada año se podía ir acompañando el mantenimiento de esos cultivos que son menos exigentes en agua, que permiten el pago por una recuperación de las funciones ecosistémicas de esas zonas. Y nuestra expectativa es poder presentar esas bases a información pública después de haber escuchado a todo el mundo y contar con una propuesta que resulte atractiva, solvente y que cumpla con el doble requisito de generar viabilidad y acompañamiento a quienes se sumen a la iniciativa, pero también de garantizar la viabilidad del ecosistema Doñana. Nuestra propuesta, como digo, es poderla sacar a lo largo del próximo trimestre. Pero no todos los municipios están contentos con el reparto que se está realizando de estos fondos. En concreto, los municipios de Almonte e Hinojos, en Huelva, han mostrado su rechazo. Analizaba esta cuestión el alcalde de Huelva, Francisco Bella. Las actuaciones que se han hecho hasta ahora en el ámbito de Doñana no son conocibles por parte de muchísima gente y evidentemente yo creo que lo que se ha corroborado aquí hoy es que va a haber un decreto donde el reparto y la distribución de los fondos va a ser el que inicialmente el Ministerio pactó con los municipios del PSOE y que luego ha extendido a los municipios del PP y que ha dejado fuera a los dos municipios más importantes de Doñana, que son Almonte e Hinojos. Yo creo que estamos ante un momento importante para Doñana, en el sentido de que se va a romper un equilibrio que había entre la población de Almonte e Hinojos con Doñana, con el espacio protegido, que hasta ahora habíamos sido cómplices a diario de la conservación de ese espacio y que a partir de ahora eso se rompe. Es decir, parece ser que lo que se está dando a entender es que es preferible estar fuera, no ser corresponsable con la sostenibilidad de Doñana y es mucho más rentable estar perjudicando a Doñana con procedimientos y desarrollos que nada tienen que ver con la sostenibilidad de ese espacio. Cambiamos de asunto y viajamos hasta Rotterdam, donde se ha celebrado el Congreso Mundial del Hidrógeno, la mayor cita internacional en torno a este vector energético que cuenta con la representación de 130 países y más de 500 expositores.
Allí, el consejero de Industria, Energía y Mina ha expuesto las ventajas competitivas que presenta Andalucía para convertirse en un actor relevante en la producción y exportación del hidrógeno verde. Escuchamos a Jorge Paradela. Para nosotros es muy importante estar aquí porque Andalucía tiene una hoja de ruta para jugar un papel protagonista, un papel importante en el desarrollo del hidrógeno, que es quizás la gran oportunidad, la gran opción que existe actualmente para descarbonizar la industria y el transporte. Y es por eso que hemos venido a la cumbre de Rotterdam acompañados de empresas andaluzas muy representativas y también de las grandes compañías que están haciendo las mayores apuestas para desarrollar el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, el proyecto Puerta a Europa. Y hablo en concreto de las compañías Cepsa e Iberdrola, ¿no? Esos 23 proyectos que tenemos en la hoja de ruta representan una gran inversión de casi 5.500 millones de euros y sobre todo mucho empleo que siempre al final es lo que más nos interesa a todos. Estamos hablando de más de 18.000 puestos de trabajo vinculados a estos proyectos. También en Rotterdam ha estado presente Cepsa, que prevé que el hidrógeno verde represente entre el 10 y el 27% del mix energético en 2050. Así lo explicó el director comercial y de energías limpias de Cepsa, Carlos Barrasa. La economía del hidrógeno se va a desarrollar empezando con grandes clústeres o hubs, lo hemos llamado valles, que son los que van a ser capaces de generar suficiente volumen, actividad económica y precios competitivos para suministrar a las aplicaciones actuales del hidrógeno verde, que son sobre todo el reemplazo del hidrógeno gris y las aplicaciones de transporte pesado con el amoníaco y el metanol. Y eso en Andalucía pues tenemos una suerte maravillosa porque se va a producir con energía renovable local, que sabemos que es la más competitiva de Europa. Y por lo tanto, pues en Cepsa somos muy optimistas de que este tipo de proyectos, es decir, de gran escala, con costes muy competitivos y que van a capturar un poco la iniciativa, la primera demanda que ya está empezando a salir, van a ser fundamentalmente pues los proyectos ganadores en la primera ola. Y el sector aeronáutico ha tenido su gran cita estos días en Sevilla. El encuentro Aerospace and Defense Meetings, ADM Sevilla 2024, se ha celebrado en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la capital andaluza, convirtiéndose así en el epicentro de la industria aeroespacial española y europea. Es su 7ª edición y ha reunido a más de 1.100 profesionales de 28 países que generarán más de 8.000 encuentros. Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, inauguraba este pasado miércoles este gran evento, con estas palabras. Lo que ya se ha consolidado como el evento internacional de negocios del sector aeroespacial español y el más relevante del sur de Europa. Y si esto ha sido posible, es en gran parte gracias a la aplicación desde sus inicios de Airbus, el mayor fabricante europeo, la tractora del clúster andaluz. Y ADM es el mejor reflejo del buen estado de la industria aeroespacial andaluza y española. Ya se ha dicho aquí, más de 300 empresas, 28 países, 1.150 profesionales que van a realizar más de 1 millar de reuniones de negocio. Lo cierto es que las capacidades de nuestro clúster aeroespacial son ya muy conocidas y muy valoradas en todo el mundo, no solo por las cifras de exportación y de facturación, sino porque yo creo que lo más importante es que entre todos hemos sabido construir ese ecosistema aeroespacial de excelencia en el que participa la industria tractora, la industria auxiliar, las universidades y otros agentes del conocimiento. Y para cerrar el repaso económico semanal, nos detenemos esta semana en los datos del IPC. Los precios en Andalucía han subido un 3,3% en abril y los alimentos en concreto se han incrementado un 4,5%. Con estos datos se encadenan 2 meses de subidas en la comunidad andaluza. Donde más subió fue en restaurantes y hoteles, seguido por vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, y bajaron únicamente en comunicaciones. Les habla Ana Marchal, redactora de Economía en Europa Press Andalucía, y escuchamos a Julián Vilella, del sindicato UGT, analizando esta cifra. La inflación ataca de nuevo a los hogares andaluces, llegando al 3,3%. Sube de gas y en menor medida la electricidad. Y también suben las frutas, legumbres y hortalizas tan necesarias para una alimentación equilibrada. Es evidente que hay que tomar medidas para controlar también la pobreza energética.
Mostramos nuestra insatisfacción por la subida de los precios y parece que estamos lejos de alcanzar el objetivo del 2% del IPC interanual establecido por parte del Banco Central Europeo. Si preocupante es la subida del índice de precios de la vivienda de alquiler, mucho más preocupante es el dato facilitado por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales en su último informe de negociación colectiva, donde el incremento salarial ponderado en los convenios colectivos firmados hasta finales de marzo es del 2,48%, por tanto, por debajo de la tasa de inflación interanual que hemos conocido en el día de hoy. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox o Google Podcast.